A ver, vamos a meternos de lleno con dos herramientas estadísticas que son clave para navegar en un mundo lleno de incertidumbre, las distribuciones F y la T de Student. Ok, ¿cuál es el plan? Primero, vamos a entender por qué siquiera necesitamos estas herramientas. Después, nos zambullimos en la distribución F, luego en la T, las vemos funcionando en la práctica y cerramos con una comparación directa para que todo quede clarísimo. Bueno, arranquemos. En el mundo de los datos, casi siempre nos enfrentamos a preguntas enormes, teniendo apenas una pequeña pieza de todo el rompecabezas. Y aquí está el gran desafío, ¿no? ¿Cómo podemos comparar con confianza dos procesos? O decir algo sobre una población entera si lo único que tenemos es un puñado de datos. Es una pregunta fundamental. Pensemos en dos problemas bien concretos. En una fábrica, ¿cómo sabemos si una línea de producción es más pareja que otra? O en un laboratorio, ¿cómo nos aseguramos de que un instrumento nuevo mide las cosas como debe ser? Para responder bien, un simple promedio no nos va a alcanzar. Y justo para ese primer problema, el de la consistencia, entra en juego nuestra primera herramienta especializada. Hablemos de la distribución F, que es la experta en comparar lo que los estadísticos llaman varianza. Entonces, ¿qué es exactamente? En pocas palabras, la distribución F, también llamada de Fisher-Snedeker, nos ayuda a determinar si la dispersión de los datos en dos grupos es básicamente la misma, o sea, si son igual de consistentes. Ahora, lo interesante de esta distribución es que no tiene una única forma. Es como un camaleón. Siempre está sesgada a la derecha y sus valores nunca son negativos. Pero su silueta cambia dependiendo del tamaño de las dos muestras que estamos comparando, y ese tamaño se mide con algo llamado grados de libertad. Y la idea de fondo es súper intuitiva. Es una simple división. Dividimos la varianza de la primera muestra entre la varianza de la segunda. Si el resultado da algo muy cercano a 1, bingo. Significa que las varianzas son muy parecidas y los grupos tienen una consistencia similar. Ok. Eso es para comparar la consistencia entre dos grupos. Pero ¿qué pasa si nuestro problema es otro? ¿Qué pasa si queremos entender un único grupo, pero con muy poquitos datos? Bueno, para eso pasamos a nuestra segunda herramienta. Y este es el pan de cada día en la estadística. La distribución T nos salva cuando la muestra es pequeña, digamos menos de 30 datos, y cuando no tenemos ni idea de cuál es la desviación estándar de toda la población. O sea, casi siempre. Y la historia de su origen es genial. La desarrolló un químico que trabajaba en la cervecería Guinness a principios del siglo XX. Como la empresa no dejaba que sus empleados publicaran, William Gossett lo hizo bajo el seudónimo de Student. Y por eso, hasta hoy, se la conoce como la famosa distribución T de Student. Este gráfico lo deja clarísimo. Fíjense en las colas de la distribución T. Son como más gorditas que las de la curva normal. ¿Y por qué? Porque esas colas representan la incertidumbre extra que tenemos al trabajar con pocos datos. A medida que conseguimos más información, esa incertidumbre se reduce, y la curva de la T se va pareciendo cada vez más a la curva normal que ya conocemos. Y este concepto de grados de libertad que ya mencionamos suena complicado, pero no lo es. Imaginen esto. Tenemos 4 números que sí o sí tienen que sumar 100. Podemos elegir los 3 primeros libremente, no sé, 10, 20 y 30, pero el cuarto número ya no es libre, está fijo, tiene que ser 40 para que la suma de 100. En este caso, tendríamos 3 grados de libertad. Es simplemente el número de valores que pueden variar. Perfecto, ya conocemos las herramientas. Ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo se usan en la vida real para resolver los problemas que planteamos al principio. A ver, para el caso de la fábrica, lo que haríamos es una prueba F. Partimos de una suposición, que la consistencia de ambas máquinas es la misma. Luego tomamos muestras, calculamos sus varianzas y las dividimos. Ese es nuestro estadístico F. Finalmente, comparamos ese número con un valor crítico, un límite. Si nuestro número está por debajo de ese límite, podemos decir con bastante confianza que las máquinas son igual de consistentes. Y para el instrumento de medición, usamos una prueba T. La lógica es parecida. Suponemos que el instrumento está bien. Medimos varias veces algo que sabemos cuánto vale, digamos 50. Con esos datos calculamos nuestro estadístico T. Y de nuevo,
Lo comparamos con un valor crítico. Si nuestro número se pasa de ese valor, es una señal de alerta. Probablemente significa que el instrumento tiene un error y hay que calibrarlo. Bien, llegamos al momento de resumir. La clave de todo esto es saber cuándo usar una y cuándo usar la otra. No son intercambiables. Y aquí está el resumen definitivo. No se trata de cuál es mejor, sino de qué pregunta queremos responder. ¿Queremos comparar la consistencia o la dispersión de dos grupos? Para eso está la distribución F. ¿Queremos estimar el promedio de un solo grupo con pocos datos y sin conocer la varianza de toda la población? Ahí entra la distribución T. Al final, esto es como cualquier caja de herramientas. No usaríamos un martillo para atornillar un tornillo, ¿verdad? Bueno, en estadística es igual. Elegir la distribución correcta es el paso más importante para que los datos nos den una respuesta en la que podamos confiar. Y esto nos deja con una última idea para pensar. Estas herramientas no hacen desaparecer la incertidumbre, lo que hacen es ayudarnos a medirla, a ponerle un número, a manejarla. Pero la pregunta de fondo siempre queda. Cuando miramos el mundo a través de una pequeña muestra, ¿cuánta incertidumbre es aceptable? Esa es una decisión que cada persona que investiga y analiza datos tiene que tomar.